Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a comenzar con un nuevo libro. ¿Cuál es este libro? Es Bereshit, es Génesis. En el principio Yahweh creó los cielos y la tierra. Vamos a ver qué dice la Biblia de cómo fue creado los cielos y la tierra. ¿Qué dice la gente? La gente dice que esto es un cuento de hadas, que la idea del principio de la tierra creado espontáneamente por un ser superior les parece una idea ridícula, pero la verdad es que la evolución es una idea absurda, anticientífica, que ya hemos estudiado en otros videos. Hay personas más capacitadas de lo que estoy yo, es muy cierto, claro, que han descubierto que muchas de las cosas que se dicen en la Biblia son ciertas y que lo que es la evolución pues es un fraude, es una mentira. ¿Dicha para qué? ¿Con qué intención? Ya que no es ciencia. La intención es quitarle a las personas del corazón la idea de que Yahweh existe, de que Yahweh creó los cielos y la tierra, de que Yahweh nos creó a nosotros. La intención es malvada, es satánica, y para que se sostenga esa mala intención se necesita mentir, se necesita cada vez meterle más miles de años a la tierra, que un pescado una vez le salieron patas, que este pescado con patas se le cayeron las escamas y las escamas se le convirtieron en pelos, que le salió cola de ratón, que pasó de eso a convertirse en algo como un perro, después en un mono, después en un humano, y todas estas explicaciones enrevesadas que no hay evidencia de lo mismo, porque no hay evidencia, todos son palabrerías, teorías, ideas, conclusiones mal sacadas de cosas que podemos ver hoy en día que no es así, porque nada evoluciona. Es más, los seres humanos de hace 2000 años o más siguen siendo seres humanos. O sea, no han cambiado en nada, no le han salido alas, no le han pasado a salir escamas, ni branquias, ni cosas que el ser humano no ha tenido siempre. Si nos fijamos en la genética del ser humano, o sea, genéticamente un ser humano no puede copular con una vaca, imaginemos, o con un perro, o con alguna otra especie, y que salga algo en medio de esas dos especies. Es imposible, es incompatible genéticamente. Si nos fijamos bien, si fuese cierto lo de la evolución, significaría que todas las especies son compatibles, que todas las especies podrían mezclarse, pero no se pueden mezclar, debido a que hay una barrera genética que se los imposibilita. Si quieren saber más sobre la evolución, sobre las mentiras que se nos han dicho, yo tengo varios videos, pero de nuevo hay personas muchísimo más preparadas que yo, que saben muchísimo más, que son verdaderamente científicos, que son verdaderamente personas que llevan años estudiando estos temas, y ellos pueden guiarlos aún más en lo que es este asunto. Lo que nosotros vamos a hacer nada más va a ser leer la Biblia hoy. Vamos a leer Bereshit, vamos a conocer cómo Yahweh creó los cielos y la tierra, y que es el testimonio que Yahweh nos da, no el que yo pienso ni el que piensa otro, sino cómo se creó la tierra según Yahweh, según su palabra. ¿Tiene sentido esto? ¿Tendrá? ¿O nos quedamos con la evolución? Yo les aconsejo que no. La idea de la evolución es una absurdez. Y tiene más sentido que todo se creara espontáneamente. ¿Por qué? Porque significa que todo existía a la vez. Imaginemos que existe un ser humano y este ser humano no tiene corazón. ¿Qué pasaría si no tiene corazón? Si la sangre no es bombeada por las venas, si no pasan todos los carbohidratos y el oxígeno que tiene que pasar por ahí, ¿qué pasa? Se muere. Automáticamente un ser humano sin un corazón se muere. Entonces, ¿cómo la evolución plantea que las cosas fueron creándose poco a poco, pieza por pieza? Sería imposible. ¿Qué pasa si un ser humano no tiene pulmones? ¿Qué pasa si un ser humano está completo, así como nosotros, que estamos completos? Podemos respirar, ver, oír, caminar, podemos masticar la comida, podemos procesar dicha comida. Y con esto todo muy bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si no hay comida? ¿Qué sucede si no hay plantas, si no hay árboles, si no hay frutas, si no hay pasto para los animales? Simplemente el ser humano no podría existir, ni ningún ser vivo X. Cualquier ser vivo no podría existir porque no habría que comer. Con un pensar tan simple queda anulada tanta idea de la evolución, tanta creencia de la evolución, porque es una creencia.
Y creo que es más fácil y tener fe en que Yahweh hizo los cielos y la tierra que tener fe en que alguna vez existió una sopa primordial con todos los componentes de la vida y que se organizaron por sí solos. No que algo los organizó, algo superior, algo más inteligente y mayor que cualquier cosa que hayamos imaginado antes, que ese es Yahweh. Ellos creen que la sopa primordial es el origen de la vida y si hoy en día buscamos restos de esa sopa o si intentamos tan siquiera encontrar una muestra de la misma, no la vamos a encontrar porque nunca ha existido más que en la imaginación de estos falsos científicos que sí estudian ciencia, pero primero han elegido el orgullo antes que la verdad. En el uno dice así, en el principio creó Elohim los Shamayim y Haaretz. En el principio creó Yahweh los cielos, esos Shamayim y Haaretz, y la tierra. Shamayim en hebreo es una mezcla entre fuego y agua, es una mezcla entre esas dos palabras. Y a eso, así es como se le llama a los cielos, como para que ustedes sepan y se les vayan pegando varias palabras, porque es muy importante conocer ciertos términos hebreos porque guardan algo más, o sea, no es solamente el cielo en sí, sino que guarda algo más, porque de hecho el agua viene del cielo, de las nubes, y el fuego pues se le puede nombrar al sol, pero esa es la palabra que Yahweh utilizó para describir a lo que es el cielo, y es bueno entenderlo, y Haaretz significa tierra. Dice en el 2 y la Aretz, la tierra, estaba Tohu y Bohu, y las tinieblas, esto es desordenada y vacía. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir, pero continuemos leyendo. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, que esto es la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, y la Ruach HaKodesh, la Ruach del Mashiach, ponen aquí entre paréntesis, pero sí, se puede decir que es la Ruach del Mashiach, porque el Mashiach y Yahweh son lo mismo, ¿no? Pero lo correcto es la Ruach, que esto es la Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh. La Ruach de Elohim, de Dios, como le dice en otras Biblias, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las Majin, sobre la faz de las aguas. Aquí está la palabra Majin, que yo les había dicho que significaba agua. Aquí hay un montón de teorías y un montón de cosas que decir. Se dice que la tierra está desordenada y vacía porque antes existía otra tierra. Y esta tierra fue destruida por Satanás cuando cayó del cielo. Esa es una de las teorías que dicen las personas. La realidad es que no, o sea, no hay nada que nos certifique eso o en el Tanaj al menos que nos lo garantice de que así fue. Yo lo que entiendo es que la tierra estaba desordenada y vacía porque Yahweh apenas estaba creando el mundo. O sea, creó primero una roca, que esta roca es la tierra. En esa tierra había agua, tal cual. Él ya había creado el agua y había creado la tierra para comenzar con algo. Aquí eso es lo que tenemos. Y dice que las tinieblas estaban sobre la tierra. ¿A qué se refieren las tinieblas? Porque era la oscuridad, llamémosle el universo. La oscuridad del universo estaba sobre la tierra. No tenía atmósfera, no tenía un campo electromagnético como el que tenemos hoy en día, porque así Yahweh lo hizo, o sea, simplemente así fue como Yahweh lo creó. Yahweh todo lo va a crear al instante y lo va a crear en un orden lógico. No creó un ejemplo al hombre sin la tierra, porque necesita primero crear la tierra para que el hombre habite en ella. Después necesita crear las plantas y los animales todos a la vez, a un instante, un parpadeo, para que haya que comer, como les venía diciendo. Si no es así, no tiene sentido. Porque si crea al hombre y miles de años después crea las plantas, ¿qué comía el hombre entonces en aquel momento? Significa que no comía nada. Todo lleva a un orden lógico. Yahweh nos dio este texto que es sagrado para que nosotros lo entendamos y le hagamos caso, no para que lo pongamos en discusión y para que pensemos que de hecho no fue así. O sea, sí fue así. Yahweh lo hizo así todo y todo fue de una manera milagrosa e imposible de explicar. Es más, la vida tan compleja como la que hay hoy en día y tan variada como existe, porque hay demasiadas variedades de frutas, de plantas, de animales, de especies, de elementos, de etcétera, etcétera, es imposible de explicar, no hay manera. Tanto así que las personas, de nuevo, que creen en la evolución,
han llegado a aceptar a los aliens para tener una manera como sobrenatural de explicar las cosas, porque no les basta con las teorías que tienen, que son muy endebles y que no se sostienen científicamente hablando. Pero bueno, regresemos otra vez al 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, o sea, la oscuridad de la faz del abismo, que podría decirse que es el universo, estaba sobre la tierra, no había atmósfera, ese es mi pensar. Dice, y la Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, se movía alrededor de la tierra, alrededor de las aguas, porque la tierra estaba inundada. Hoy en día vemos que hay mucha agua y poca tierra. O si tomamos en cuenta que la tierra, digamos, por supuesto, debajo del agua, entonces ahí sí habría más tierra, ¿verdad? Habría más roca, más sedimentos, más lava, más, etcétera. Ahí sí podríamos decir que es más tierra que agua, en ese sentido. Pero sobre la superficie de la tierra vemos una gran cantidad de agua. Y dice que Yahweh se movía alrededor de esta agua, ¿verdad? Dice en el 3, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. En este momento Yahweh dice, sea la or. La or es la palabra que se utiliza para referirse a la luz en hebreo, como el nombre Uriyah, que significa luz de Yah, luz de Yahweh, ¿verdad? Eso es un nombre que hoy en día se conoce como Urias, pero está mal, es Uriyah, ¿verdad? O Oriyah, ¿verdad? Que es el nombre correcto. Entonces dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Entonces, aquí tenemos una discusión. La gente dice, ¿de dónde viene la luz si todavía no ha creado la luna y el sol? ¿De dónde proviene la luz? Y no hay estrellas tampoco. Entonces la gente entra en este debate y se complica mucho. La luz viene de Yahweh, proviene de Él mismo. De ahí es donde viene la luz. Y Yahweh creó la luz. Y dice que la luz era buena y separó la idea de la luz con la idea de la oscuridad, que una la llamó oscuridad, noche, y la otra la llamó luz, que es día. Dice en el 4, y vio Elohim que que la luz era buena, y separó Elohim la or de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz Yom, la llamó a la luz día, Yom, y a las tinieblas las llamó Laila, que esto es noche, Laila, que por cierto ese nombre Laila así tal cual lo utilizan en algunos países, hasta países que no son israelitas o que no son hebreos, llamémosle, pero pasó a convertirse en un nombre, la palabra Laila, que es de donde viene ese nombre Lilith, que eso, bueno, ya de eso tenemos un video, etcétera, que Lilith no existe en la Biblia y todo, etcétera, ¿verdad? Cuando lo quieran ver, ahí está la foto del video, la pueden buscar en el canal de Por Amor a la Verdad, y ahí aparece el título también para que lo busquen en ese título. Entonces va de nuevo el 5, dice, y llamó Elohim a la luz Yom, y a las tinieblas las llamó Laila, y fue la Ereb y Boker, que fue la mañana y la tarde, el primer día. Este fue el primer día de la creación. No hay sol, no hay luna. Ya les expliqué de dónde proviene la luz, ¿verdad? Que esto es una pregunta que, es más, los ateos se hacen y ellos se burlan y creen que no hay respuesta. La respuesta es que la luz viene de Yahweh. Dice en el 6, luego dijo Elohim, haya raquía, haya firmamento. Aquí está Yahweh creando el firmamento alrededor de la tierra. Esto es lo que se conoce hoy en día como el campo electromagnético. ¿De dónde proviene el campo electromagnético de la tierra? Proviene del centro de la tierra de una gran acumulación de metales y fuego. Este fuego, esta lava, causa que los metales lleguen a una temperatura muy grande, y cuando un metal llega a una temperatura muy grande se genera un campo electromagnético. Esto es ciencia y es real. Y tras de eso hay gente que diga, no existe ese campo electromagnético. Bueno, muy fácil, las brújulas funcionan con ese campo electromagnético y hay otras maneras de medirlo también y de saber de qué hecho sí existe un campo electromagnético que rodea la Tierra. Este campo electromagnético es el que nos separa del universo, de eso negro que vemos, a donde hay vida, que es la Tierra. Y eso se va difuminando conforme más se expande, ¿verdad? Hasta que llega un punto en que ya no hay campo electromagnético. Hay personas que al leer esta palabra raquía se imaginan que había una cúpula, o que existe hoy en día, dicen ellos, una cúpula transparente, ¿verdad? Alrededor de la Tierra, una cúpula tan invisible que no se ve, es más, se vería dicha cúpula desde cualquier punto de la Tierra porque es más grande que la Tierra misma, ¿verdad? Entonces,
se vería, pero bueno, eso es una fantasía, ¿verdad? Entonces no caigamos en esas fantasías y en esas malas interpretaciones. Dice el 6 de nuevo. Luego dijo Elohim, haya raquía, haya una expansión en medio de las Mayín y separe las Mayín de las Mayín y separe las aguas de las aguas. Entonces aquí de nuevo nace otra fantasía, la fantasía de la tierra plana, de que la tierra es plana, de que sobre la tierra hay una cúpula de agua o una cúpula transparente y que en el universo no hay, digamos, hoy en día sabemos que no hay nada, pero la gente dice que lo que hay ahí es agua y que eso fue lo que llovió en el diluvio. Entonces, está malo. O sea, al decir separe las aguas de las aguas, la gente de nuevo se imagina sobre la tierra una cúpula de agua, una tierra plana y una cúpula de agua y con eso ellos se sostienen. Está malísimo. Las aguas de arriba son las nubes contienen agua y son agua. El vapor es agua, eso es agua en un estado pues, que no es sólido ni es gaseoso, ¿verdad? Eso es el agua. El agua cuando está congelada es agua, es hielo, se le conoce como hielo, pero es agua, no deja de ser agua, ¿me entienden? Entonces, el agua de abajo es el mar y el agua de arriba son las nubes. Eso es todo, esa es la gran explicación que muchas personas pues no quieren aceptar. Entonces aquí dice, luego dijo Elohim, haya una expansión expansión en medio de las Mayín y separe las Mayín de las Mayín y separe las aguas de las aguas. Y así fue. Yahweh con su palabra, con lo que él dice, se hace. Simplemente Yahweh dice y se cumple. Él tiene ese poder, un poder que nosotros no tenemos, un poder sobrenatural, inexplicable. Eso no se puede explicar, algo que sale de la comprensión de nosotros. Yahweh no se rige bajo las mismas normas de nosotros, porque Él es más grande que cualquier ser creado. Él está encima de todo lo que Él ha creado y puede manipularlo a como a Él le plazca, claro está. Y así fue como se creó. Él lo separó y todo funcionó al instante, ¿verdad? Después de que Él pronunció dichas palabras. En el 7, hizo Elohim la expansión y separó las Mayín que estaban debajo de la expansión de las Mayín que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dice así en el 8, y Elohim llamó al firmamento cielo, que es Shamayín, y Elohim vio que era bueno. Así fue la noche y la mañana el segundo día. Aquí vamos ya por el segundo día. Aquí estamos dándole comienzo al tercer día en el 9. Vamos a ver qué dice. Dice, dijo también Elohim, júntese en las Mayín, que están debajo de los Shamayín en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. O sea, Yahweh simplemente lo dijo y sucedió. ¿Qué fue lo que dijo? Que se separara el agua. Hoy en día vemos que el mar está en un lado y lo seco está en otro. Y en forma milagrosa, increíble, lo que es el agua, el mar, no entra donde está lo seco. Y eso es algo que francamente es muy difícil de explicar. Sí es verdad, cuando hay un terremoto, un tsunami o algo, el agua salta y entra en partes secas, pero se devuelve a donde pertenece. Hay algo así como un mandato del Todopoderoso que lo podemos leer aquí y que hoy en día todavía se sigue aplicando. Yahweh dijo que había un lugar que tenía que estar seco, que es donde nosotros habitamos, y uno donde tenía que estar el mar. Y cada cual como que respeta su límite. O sea, es algo que francamente no se puede explicar, pero así es como funciona el mundo. Ahora en el 10, y llamó Elohim a lo seco Aretz, y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era top, y vio Elohim que era bueno. Esa es la palabra top que aparece aquí. Entonces dice que Yahweh le puso por nombre a la tierra, tal cual, así como la conocemos hoy en día, que es Aretz, y a la reunión de las aguas las llamó mares. La palabra océano no existe en la Biblia, la palabra lago tampoco. Esos son nombres que después le dieron a diferentes masas de agua. Es más, la palabra océano es innecesaria porque perfectamente la palabra océano es la misma que mares. Océano es un dios de la mitología greco-romana, de ahí donde viene la palabra océano, pero la palabra no es bíblica, digamos, para que ustedes entiendan. El término correcto es mares. Y a los lagos se le llamaba mar, simplemente, eso es todo.
Dice en el 11, después dijo Elohim, produzca Aretz, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, y su semilla esté en él, y sobre la tierra, y así fue. Ok, tenemos que Yahweh crea los árboles con las semillas, ¿verdad? Yahweh creó la vida del árbol, pero para que se pudiera multiplicar a sí misma. O sea, es la vida como la conocemos, es tan compleja que no basta solo con existir, sino que tiene que existir y poder seguir multiplicándose a sí misma. Que eso es lo que conocemos, lo que tenemos nosotros también como seres humanos, que podemos tener hijos, que, qué sé yo, que los insectos también pueden reproducirse, que los animales, que como el venado, la vaca, etcétera, etcétera, todos pueden reproducirse. No bastaría con que existan, porque si existen y después desaparecen, simplemente van a morir y no van a existir más. Recordemos que la muerte aquí sí existe. No existe para los seres humanos aún, pero sí existe para los animales y las plantas. O sea, no es un término nuevo, es un término que desde el principio Yahweh así lo puso. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si las cosas no murieran? Bueno, pues si, un ejemplo, si un árbol dejara caer su fruto, hablemos de mangos, manzanas, etcétera, y eso no se descompone, entonces la tierra no podría alimentarse de eso que se descompone. Habría una sobreproducción de un fruto que llegaría a un punto de estorbar. Imaginemos que hubiera toda una gran cama de manzanas o de plátanos o de etcétera sobre la superficie de un lote. O sea, no dejaría que la hierba crezca porque habrían tanto del mismo fruto, del mango, etcétera, que no dejaría que nada crezca ahí porque taparía la luz del sol. No dejaría respirar a la tierra, no la dejaría ni siquiera beber del agua que llueve, etcétera. O sea, sería un desorden. Yahweh creó que las cosas murieran, que se descompusieran, que tuviesen un ciclo, que tuviesen una semilla para reproducirse a sí mismas, que todo volviera a reverdecer y a morir y a volver a este ciclo con un objetivo. El objetivo es que exista un ciclo. Y así fue como Yahweh lo hizo. Entonces dice que creó a los árboles, que creó la semilla y para que pudieran reproducirse a sí mismos les dio eso, ¿verdad? Que es la semilla. Dice en el 11, después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. En el 12, produjo pues Eretz, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Todo Yahweh lo creó según su género. Por eso Yahweh no le gusta que las personas, porque está prohibido, hacer injertos. Es que está el injerto y está el injerto. Ambos suenan igual, pero son diferentes. Está el injerto, que un ejemplo, usted agarra una ramita de un árbol de aguacate, toma un árbol ya más o menos grande, ya maduro, y usted corta el árbol y mete la ramita ahí. La ramita es de aguacate, ¿verdad? Eso le llaman esqueje. Y el árbol es de aguacate, no pasa nada, es aguacate con aguacate. Pero si usted toma una ramita de aguacate y la mete dentro de un árbol de naranja, usted está mezclando. Claro, cabe aclarar de que esto no es posible, porque los sistemas vasculares no son compatibles. El de la naranja y el del aguacate no es compatible, entonces no se puede dar esta mezcla. Eso es imposible. Sí se puede hacer cuando son de una misma especie. Un ejemplo, si es un cítrico, si es una naranja y es un limón, si es una naranja y es una mandarina. En el caso de los que tienen hueso, llamémosle, como decir, como la ciruela y el melocotón, que tienen así como un hueso adentro, ¿verdad? Son del mismo tipo. Eso pasa con el albaricoque también. Entonces todo eso se puede mezclar. Se podría decir que está mal o que está bien. Francamente es difícil decirlo porque son del mismo género todos estos tipos de árboles. Pero si usted intenta mezclar un aguacate con una naranja, no le va a salir un fruto distinto porque no son compatibles. Hoy en día nada se conserva, lo que son las plantas iguales. En el caso de los animales, de nuevo, un león con una vaca o una vaca con un toro, pero con un burro, imaginemos que eso es un equino,
o un equino, que sea un caballo, imaginemos, con un ovino, que es una cabra o una oveja, eso no se puede mezclar, es imposible hacerlo, no hay forma. O sea, se ha intentado hacer en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi lo intentó hacer y no lo consiguió, y hoy en día tampoco se consigue. Eso es como una aberración genética, o sea, eso no se puede hacer simplemente, por más que se intente. Dice en el 13, y fue la tarde y la mañana el Yom Shelishi, que ese es el tercer día. En el 14, dijo luego Elohim, hayan lumbreras en la expansión de los Shamayim, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, el Yom de la Laila, y sirvan de Otot. Otot es señal en hebreo. De Otot para las Moedim. Moedim en otras Biblias lo traducen como estaciones, pero no es estaciones, es convocaciones. Para Yamin, para los días, y para los Shanim, para los años. O sea, el sol y la luna, mucho ojo con esto porque es importante, pongan atención. El sol y la luna sirven para los días y para los años. El sol y la luna, no solo el sol. Hay un libro falso, que aquí se los pongo, que se llama el libro de Enoch. Este no es el verdadero libro de Enoch. En este libro de Enoch tienen un calendario solar, nada más sin luna. Y hay personas que estudian raíces hebreas que defienden el calendario solar a capa y espada, que solo utiliza el sol y no utiliza la luna. Ellos dicen la luna no sirve y aquí dice que sí. Si un libro dice una cosa y Yahweh nos dice otra en Bereshit, en la Torah, eso significa que el otro es falso, no este. Muy importante. Elijan bien, aprendan a elegir bien. Elijan la palabra de Yahweh y no la palabra de los hombres. Si viene la gente con otro evangelio, que esa persona sea anatema. Y eso es lo que tenemos aquí. Las personas vienen con otros evangelios, con otras ideas, con otros calendarios que no calzan. Tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas. Tengan mucho cuidado con la Kabbalah y el Talmud, que vienen con otro evangelio. Tengan mucho cuidado con el cristianismo, que viene con otro evangelio también. El cristianismo nos enseña a abolir los mandamientos, a que todo mundo es salvo al aguanto trino. ¿Es así? Así no es. Yahweh así no nos lo cuenta. Hagamos las cosas como están aquí. Que los días son de tarde a tarde. O sea, que el día empieza a las 5:30 de la tarde, por ponerles un ejemplo, y termina al día siguiente a las 5:30 de la tarde, de tarde a tarde. Así es como se cuentan los días según el Tanakh. Así es como tiene que ser. ¿Qué hizo Roma? Pues cambiar eso y poner los horarios de 12 de la noche a 12 de la noche. Ellos lo cambiaron, vienen con otro evangelio también. Y así es como funciona alrededor del mundo, ¿verdad? Lo que es el horario. Entonces, mucho ojo con eso también. Dice en el 15, y sean por lumbreras en la expansión de los Shamayim para alumbrar sobre Haaretz, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. O sea, Yahweh creó el sol y la luna para alumbrar sobre la tierra. La luna para alumbrar en la noche y el sol para alumbrar en el día, para años y para señalar los años y para señalar también los días, ¿verdad? Y la luna para los meses. ¿Qué pasa con las Moedim? Que la gente dice que son estaciones. Una cosa son las convocaciones de Yahweh, que eso son las convocaciones, las Moedim en hebreo, y otras son las estaciones. No en todos los países hay estaciones, sepan eso. Un ejemplo, en Costa Rica, que es donde yo vivo, aquí no existen las estaciones. Aquí solo hay sol y más sol, ¿verdad? Y de vez en cuando llueve. Bueno, sí llueve, o sea, sí hay invierno, que es el momento en que llueve, y después todo el tiempo es verano, llamémosle así. Pero hay países que sí, hay unos tiempos que tienen otoño, que tienen invierno, que tienen verano, que tienen etcétera. Pero esos son otros países, no en todo lado funciona de esta manera. Entonces, no se puede decir que todo el mundo funcione igual, ¿verdad? Cada lugar tiene su clima, hay lugares pues muy nevados, muy fríos y etcétera, y ahí se puede decir que solo una estación existe también, ¿verdad? Que es frío siempre. Ahora vamos al 16, dice, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar en el Yom, para dominar en el día, y la lumbrera menor para dominar en la Laila, para dominar en la noche, que es a la luna. Hizo también las Kokabim son las estrellas.
Eso es lo que se conoce en hebreo como Kokabim. ¿Para qué sirven las estrellas? Vea, hoy en día se preguntan mucho las personas de que por qué Yahweh hizo un universo tan grande, por qué hizo esas estrellas, qué intención tienen. Hay teorías, yo no les puedo decir cuál es el propósito de Yahweh porque solo Yahweh lo conoce y si no nos lo revela no lo sabemos. Pero ustedes saben que las constelaciones han existido desde siempre, o sea, la idea de las constelaciones. Hoy en día las personas paganas utilizan las constelaciones para nombrar a sus dioses, como decir Afrodita, un ejemplo, que tiene su constelación, y ellos dicen que con eso adivinan el futuro y un montón de cosas que obviamente yo no estoy de acuerdo y no es correcto hacerlo ni participar de lo mismo, pero se los comento porque la gente confunde una cosa con otra. Y Yahweh cuando hizo las estrellas, de hecho, sí, históricamente se conoce que la constelación de Afrodita, llamémosla, la que llaman Afrodita hoy en día, es la constelación de Betula. Betula significa la Virgen en hebreo. Y la Virgen la podemos asociar con la idea de Israel. Israel es la Virgen de Sión. Yo lo que pienso es que Yahweh creó las estrellas y las constelaciones con la intención de narrar una historia. Un ejemplo, está la constelación de Géminis, que eso está incorrecto, ¿verdad? Géminis y toda la idea que hay alrededor, y hay gente que dice que esa es la de Rómulo y Remo, que tiene que ver con los creadores de Roma, ¿verdad? Ellos dijeron que la de Géminis tenía que ver con esos dos, pero no es así. Géminis podría tener que ver con Jacob y Esaú, o sea, son como profecías, eso es lo que quiero decir, con las constelaciones. Puede que Yahweh creó las constelaciones para darnos una profecía en las estrellas. Ven, eso es lo que yo pienso, el león, Leo, realmente se llama Ariel en hebreo, que significa león de Elohim. Entonces, esta de Ariel puede representar al león de la tribu de Yahudá, que es Yahshua, ¿verdad? Entonces, ahí donde está la teoría, de nuevo es una teoría, ¿verdad? No me hagan caso. También, eso sí sabemos que las estrellas sirven para ubicarse en la noche. Las personas, los marineros en la noche utilizaban las estrellas para ubicarse. Y alguna otra cosa más que yo no sé. O sea, Yahweh sabe muy bien lo que hace y debe tener algún propósito, las estrellas y los planetas lejanos que nosotros no conocemos. No me atrevo a decir que hay vida ahí porque Yahweh nunca nos ha hablado de que haya vida ahí. O sea, que la idea de los aliens yo la desecho al 100%. Yo no creo en aliens. Yahweh creó la Tierra y creó el universo así de grande, pienso yo de nuevo con el propósito de contar una historia ahí. Hay otra teoría que dicen que las Kokabim, que las estrellas, son ángeles. Cada estrella es un ángel, pienso yo, no sé. Bueno, piensa la gente, no yo realmente. Piensan las personas y demás. Esas son cosas que están escondidas a nosotros, a nuestro entendimiento. Algún día tal vez Yahweh nos la revele. Simplemente tengamos paciencia y creamos en Él. Porque todas las cosas que Yahweh ha hecho las hizo por un motivo. Yahweh nos explicó para qué hizo el sol y la luna. El sol para regir en el día y la luna para alumbrar en la noche. Y le dio ese propósito. Pero las Kokabim nunca nos explican para qué son. Entonces nos queda más que especular un poco, pero no darlo por hecho, ¿verdad? Todo lo que les acabo de explicar no es un hecho, es una especulación. Dice en el 17, y las puso Elohim en la expansión de los Shamayim para alumbrar sobre Haaretz. Ok, se puede decir que las estrellas tienen también la función de alumbrar en la noche, de alumbrar la tierra en la noche, porque de hecho alumbran también, no como el sol, pero sí alumbran. Entonces podríamos decir que esa es simplemente la función de las estrellas. Dice en el 18, para dominar en el Yom y en la Laila, y para separar la luz de las Hoshek, de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Entonces, ¿para qué hizo Yahweh el sol, la luna y las estrellas? Para separar el día de la noche y para que uno dominara la noche y otro dominara el día. Dice en el 19, y fue la Ereb y la Boker el Yom Revi. Ok, ese es el cuarto día. Aquí ya vamos por el cuarto día. Tenemos de nuevo el 19, dice, y fue la Ereb y la Boker. Aquí se lee tarde y mañana. El calendario hebreo, el calendario del pueblo de Israel, se lleva de tarde a tarde. ¿Por qué? Porque el día termina en la tarde. O sea, nosotros lo contamos de tarde a tarde, pero aquí dice, fue la mañana y la tarde, el cuarto día. O sea, se podría ver algo así, como que el día comienza en la mañana y termina a las 5:30 de la tarde. Pero es más fácil contarlo de tarde a tarde.
¿Por qué? Porque usted dice, bueno, a las 5:30 ya terminó el día, ¿verdad? Ya cuando el sol cayó. Así realmente no es la hora del reloj. Yo les digo 5:30 para que ustedes entiendan, 5, 6. Depende, porque hay días que el sol cae más tarde, cae hasta las 8. Hay lugares, perdón, no hay días, hay lugares donde el sol cae muy tarde, ¿verdad? Cae hacia las 8, pero eso es debido a pues a su zona horaria, a su ubicación en el mapa, a su posición de la Tierra y el Sol, etcétera. Pero bueno, es para que ustedes me entiendan. Entonces, apenas cae el sol, ya termina el día. Y aquí dice a la mañana, entonces ya se puede decir que ya comenzó el día, ¿verdad? Al día siguiente. Eso es para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero los horarios, bíblicamente hablando, bueno, dentro del pueblo de Israel se toman así de tarde a tarde. Dice en el 20, dijo Elohim, produzca las mayín, seres vivientes, y aves que vuelen sobre la Aretz, en la abierta expansión de los shamayim, de los cielos. Ok, aquí dice que aquí Yahweh le está dando una orden al agua y al cielo para que produzcan animales, unos que vuelen y otros que vivan en el mar, ¿verdad? Entonces aquí es donde Yahweh les está diciendo cómo se creó esta vida. Simplemente Yahweh lo ordenó y se creó. No ocupamos años ni... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues fue la gallina. Aquí lo tenemos. Aquí Yahweh nos lo está diciendo. Fue primero la gallina, nació primero y después nacieron huevos de la gallina. Es más, esta idea tan difícil de contestar para muchos, que qué fue primero, el huevo o la gallina, siempre la respuesta va a ser la gallina. Y si existe un huevo, entonces automáticamente fue puesto por una gallina. O sea, no sé si se va a entender, ¿verdad? Dentro de esa paradoja que es casi que incontestable dentro del ateísmo, ¿verdad? Dentro de una idea evolutiva, que no se sabe qué fue primero, pero bueno, fue primero la gallina. Y aquí nos lo está diciendo Yahweh. Yahweh creó la diversidad que hay en el mar y la diversidad que hay de plantas y la diversidad que hay de animales aéreos, llamémosle, de la nada. O sea, todo se creó en un instante. Veamos el orden. Primero Yahweh crea los árboles, las plantas, las frutas y después crea los animales. Todo lleva un orden lógico. Primero las plantas para que los animales puedan comer y las frutas para que puedan comer. También hay animales carnívoros, ¿verdad? Que van a poder comer de los otros animales, pues que van a comer carne, tal cual. Pero esto es para que ustedes entiendan, ¿verdad? Para que vamos viendo de que la Biblia tiene su lógica, tiene un razonamiento bastante bueno y un orden bastante lógico, a diferencia de la evolución. En la evolución se cree que primero nacieron los animales y después las plantas. No en todas las teorías, pero bueno, hay teorías que sostienen eso. Si no hay plantas, ¿qué van a comer estos animales que apenas van evolucionando muy poco a poco? ¿De qué se alimentaban? Si no había oxígeno, ¿qué respiraban? O sea, no tiene sentido. Tiene que tener todo un orden lógico. Primero tiene que ser el oxígeno, después tiene que haber de qué alimentarse. Esta sopa primordial que les venía comentando, que es una locura, tenía que consumir algo, o sea, tenía que alimentarse de algo porque no podía existir así solo porque sí. O sea, todo tiene un origen y es muy complejo. Las células son muy complejas, las bacterias son súper complejas también. Eso no es una cosa babosa ahí que simplemente existió solo porque sí. Todo tiene un porqué y un orden. Y aquí lo estamos viendo. Dice en el 21. En el 21. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las mayín producen según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era top, y vio Elohim que era bueno. Okay, aquí ya tenemos que creó varios tipos de animales. Dice en el 22, y Elohim los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las mayín en los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Ok, Yahweh les está dando una bendición para que puedan multiplicarse. Esta bendición que les estoy mencionando aquí no la tienen los ángeles. Los ángeles no pueden multiplicarse entre ellos porque Yahweh no se las dio. Yahweh los creó, son ruach, hasta donde entendemos, son espíritu, y no pueden multiplicarse como hacemos los humanos, como hacen las plantas, como hacen los animales. Esto es, nosotros somos otra cosa, ¿verdad? No somos igual que los ángeles, somos un alma viviente, como dice aquí más adelante, lo vamos a leer cuando Yahweh crea a Adán, que lo crea como un alma viviente.
En cambio, las almas, que son ruach, que son los ángeles, los malajim, son solamente un alma, o un ruach, o un espíritu, ya mejor decir tal cual. En el 23, y fue la Ereb y la Boker, el Yom HaShimi, que es el quinto día. 1, 2, 3. En el 24, luego dijo Elohim, produzca a Eretz seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de Eretz según su especie. Y así fue. Aquí Yahweh está creando los animales que andan sobre la tierra, que este es ya en el quinto día, ahora está creando animales de ese tipo. Dice en el 25, e hizo Elohim animales de Haaretz según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra en Atma, en la tierra, según su especie, y vio Elohim que era bueno. Hay que recalcar que Yahweh creó todo para que fuese feliz, o sea, para que fuera bueno, para que viviéramos en paz. Hasatán, al tentar al hombre, fue quien arruinó esta intención de Yahweh. Esta intención de Yahweh, que todo mundo viva para siempre y sea feliz, mundo me refiero a personas, no animales. Esto se va a repetir cuando Yahweh renueve el cielo y la tierra, que es la promesa que Yahweh nos ha hecho en Apocalipsis. Para eso mandó a Yahshua, para que haya un perdón, para que pudiera existir una persona tan noble, tan buena, que nunca pecara, o sea, que nunca rompiera los mandamientos, que ese es Yahshua, y llegó Hasatán a matar a una persona inocente. Desde Adán y Eva hasta hoy en día, no ha existido un hombre, excepto Yahshua, claro está, no ha existido un hombre que haya muerto inocentemente. O sea, no sé si me voy a explicar, todos hemos pecado. Debido al pecado, todos somos dignos de muerte. Hay pecados que sí son de muerte y hay pecados que no son de muerte, claro está. Hay unos que sí, hay otros que no. Basta con leer la Torah para entender cuáles sí y cuáles no. Ahora, todos los hombres que han existido, hombres y mujeres, hasta la fecha, han pecado de una u otra forma con un pecado de muerte. O sea, nos merecemos la muerte, pero por Yahshua y por la promesa de Yahweh vamos a ser resucitados y vamos a vivir por siempre. Pero para eso se necesitaba que viniese alguien a romper ese ciclo. Un ciclo que era una regla que Yahweh había impuesto, que todo el que peque tiene que pagar con sangre, tiene que pagar con la muerte. En cambio, por la muerte de Yahshua, todos vamos a ser resucitados, vamos a ser restaurados. Esa es la promesa de nuestro Elohim Yahweh, que se sacrificó a sí mismo, porque Yahshua es una parte de Yahweh que se hizo carne para bendecirnos a todos y para darnos vida eterna a todos, para que todo sea como fue en el principio, como fue en Bereshit, que esa fue la intención de Yahweh, ¿verdad? Que todos fuéramos felices, simplemente que viviéramos en paz y que fuéramos felices, que compartiéramos con Él. Dice en el 26, entonces dijo Elohim, haga los hombres, Adán, a nuestra Setlen, imagen, conforme a nuestra Demut, semejanza, y dominen los peces del mar, y las aves, y dominen los peces del mar, en las aves de los Shamayim, en las bestias, en toda Aretz, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Yahweh nos está poniendo a los primeros hombres con una corona y les está diciendo, ustedes son reyes de todo esto que les estoy entregando. O sea, es como un padre. Imaginemos que su papá le regala un auto y le dice, tome, esta llave es para usted, aquí usted firma, ¿verdad? Ya este auto es suyo y ahora le pertenece a usted. A usted le toca pues ponerle gasolina, cambiarle las llantas cuando hay que cambiárselas, arreglar el motor si hay que arreglar algo del motor, cambiar la faja, etcétera, llevarlo a revisión y demás. Es suyo el auto. Si usted lo chocó porque no lo cuidó, ¿verdad? Si usted no le puso gasolina y se quedó en la calle, bueno, eso fue su culpa, usted tenía que haberle puesto gasolina. Eso es lo que está pasando con la tierra. Yahweh nos está dando la tierra, nos la está obsequiando. ¿Qué hace el hombre? Echarlo a perder. Y la gente dirá, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo? Eso fue Adán y Eva que lo echaron a perder. Bueno, pues haga usted las cosas que tiene que hacer hoy en día para que vea cómo le va bien y cómo va a ser parte de la promesa de Yahweh de nuevo a llevarnos a esta tierra prometida que va a ser la nueva Jerusalén que baja del cielo, que está en Apocalipsis 21 y 22, que le prometió a su pueblo Israel, no a los cristianos, no, menos a los islámicos, que esos no existen tampoco, ni el cristiano ni el islámico existe en la Biblia, no,
se lo prometió a Israel, no a los judíos nada más, no a Israel, a las 12 tribus. Eso es importante entender. Y ahí está, en Apocalipsis 21-22. Este es el principio, Apocalipsis es el final de los libros que tenemos. Entonces, la culminación de la promesa de Yahweh está ahí. ¿Qué pasa con los mormones que tienen otras ideas, que se van a ir a poblar otros planetas según ellos y los van a repoblar y van a ser como otro Adán y Eva, pero allá según ellos, ¿verdad? Pues están mal. Simplemente se inventaron una religión que no existe en la Biblia, una promesa que Yahweh no dio y andan mal encaminados y ya está. Así le pasa a un montón de religiones más. Va de nuevo al 26, dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Aquí va a crear a Adán, ¿verdad? Adán, hombre, que significa tierra, que viene de la palabra Adamá, ¿verdad? Que es tierra también. ¿Por qué? Porque Yahweh lo creó de la tierra, Adán. Recuerden que hizo un muñeco de barro y sopló su Ruach HaKodesh ahí y de ahí vino Adán, ¿verdad? Fue un alma viviente, como les venía diciendo. Entonces, por eso se llama Adán, ¿verdad? Que significa tierra. A nuestra Shelem, a nuestra imagen y conforme a nuestro demut, nuestra semejanza. Aquí hay muchas preguntas que hace la gente. ¿Con quién está hablando Yahweh? Pues puede estar hablando con los malajim, con los ángeles, y los está poniendo a trabajar también, pienso yo, no sé. Puede estar hablando, no sé, pienso yo, pues con los ángeles realmente. No tengo otra teoría más. Porque Yahshua, que es su palabra, con la que él está creando todo, por cierto, aquí los cielos y la tierra se están creando con su palabra, ¿verdad? Con el Aleph Taf, que eso es la palabra. Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, Taf, la última letra del alfabeto hebreo. Que esto es lo que se conoce, lo que mal tradujeron como alfa y omega, ¿verdad? En las otras Biblias cristianas es Aleph Taf, lo correcto. Lo está creando con la palabra, que este es Yahshua, con la Dabar. Y todo lo que él dice se hace, entonces puede que Yahweh esté hablando con una parte de él mismo, que es Yahshua, ¿verdad? Que es la Dabar, que es la palabra. Entonces dice, y domine en los peces del mar, o sea, le está diciendo, domine sobre los animales del agua, sobre los del aire, sobre los animales de la tierra y sobre toda la tierra. Yahweh le está dando un poder al hombre que es muy grande, que un ejemplo que tal vez, pienso yo, a Adán le pudo haber dicho un árbol de fruto y el árbol daba fruto. A los animales, aléjense, y se alejaban o vengan, y ellos le iban a hacer caso. O sea, tenía ese poder Adán, que este poder lo perdimos en parte, de nuevo en parte, porque usted le grita a un león y a veces el león le responde, ¿verdad? Hay animales que nos tienen miedo, animales grandísimos como el elefante o el rinoceronte, por eso es que nos atacan, más bien porque nos tienen miedo. No es porque más bien no nos tienen miedo, al contrario. Los animales huyen de nosotros, entonces hasta cierto punto nos obedecen. Y esto lo perdió Adán al hacer un trato con Satanás, al firmarle, entre comillas, la mitad del reino. Porque esto que le está dando Yahweh a Adán y a Eva, él se lo está cediendo a Satanás al comer del fruto a cambio de un conocimiento llamado mal. Un conocimiento que Adán desconocía, no sabía lo que era el mal. Eso es un sentimiento nuevo, que fue lo que creó Satanás, que fue lo mismo que ha hecho Yahweh, pero al revés. O sea, Yahweh hizo vida, Satanás ofrece muerte, ¿verdad? Yahweh dio amor, Satanás da lujuria, imaginemos, ¿verdad? O sexo, llamémosle. Yahweh da hijos, Satanás da aborto, ¿ven? Entonces fue lo mismo que creó Yahweh, pero al revés, ¿me entienden? Entonces, para que ustedes entiendan, ellos cambiaron esta bendición por ese conocimiento. Dice en el 27, y creó Elohim al Adán, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Ok, aquí dice que Yahweh está creando al hombre y a la mujer. Entonces la gente saca otro montón de teorías aquí también. Un montón de fantasías de que Yahweh creó a Adán y creó a Lilith. El que no conoce a Lilith, de nuevo les pongo aquí el video ahora para que lo lean. Lilith no existe. Entonces creó a Adán a Lilith y resulta que Adán, antes de esto, ¿verdad? Dicen los talmúdicos y dicen dentro de la mitología judío-ortodoxa, de la cual estoy totalmente en desacuerdo, que Adán tuvo relaciones sexuales con todos los animales del Edén. Imagínate qué cosa más blasfema y más ridícula. Que tuvo relaciones y como no encontraron pareja digna, entonces que el Todopoderoso le dio a Lilith. Y que Lilith quería estar teniendo relaciones sexuales pero encima de él. Y como él era muy machote, ¿verdad? No quería eso. Quería él estar encima y entonces él la expulsó. Y de ahí se fue al río Éufrates, que yo no sé cómo existía el río Éufrates en este momento bíblico, porque la tierra era totalmente diferente, después lo vamos a ver. Después del diluvio cambió todo, ¿verdad? Toda la superficie de la tierra cambió.
Este, y se fue al río Éufrates Lilith y se convirtió en demonio. ¿Por qué? Porque cuando una persona se va al río Éufrates y se moja ahí, se convierte en demonio porque sí, ¿verdad? Y ahí nacen unos demonios, hay una estupidez, una historia de lo más ridícula que la verdad que a mí me da cólera, o sea, me da enojo saber que se inventan tanta fantasía y tanta cosa. Y Yahweh cuando dice creó al hombre y a la mujer nos está simplemente adelantando los acontecimientos que vamos a leer más adelante. Que tanto al hombre como a la mujer los creó a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Pero no nos está contando aquí una fantasía oculta, porque si Yahweh hubiera querido hablar de Lilith, nos pone a Lilith de un solo tiro, no nos oculta nada. Pero la gente se inventó toda esa fantasía de la nada. Entonces, seamos puristas cuando leemos el Tanakh, seamos puristas, no nos inventemos historias fantasiosas que no nos tocan y no nos pertenecen. Entonces, de nuevo, el 27, y creó Elohim a Adán a su imagen y a su semejanza, Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, de nuevo, nos está adelantando lo que está pasando, ¿verdad? No es que nos está escondiendo algo. En el 28, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí les está dando una bendición, pero una bendición adelantada. Aquí ya creó a Adán, pero a Eva aún no. En un orden que sí se puede decir que es cronológico, pero a la vez no, o sea, nos está explicando lo que va a suceder. Y les dio una bendición para que se multiplicaran y se fructificaran. Entonces dice, llenad haares, llenen la tierra y sujuzgarla, o sea, juzguen la tierra. Ustedes tienen el poder de juzgar la tierra, el humano. Dice, y dominad en los peces del agua, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así es hasta hoy en día. Nosotros dominamos sobre eso porque Yahweh así lo quiso. En el 29, y dijo Elohim, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto, que da semilla, os será para comer. Aquí ya bueno está diciendo, todas las árboles y las plantas son para comer. Tomemos en cuenta que hay árboles, bueno, hay plantas que son venenosas que no podemos comer, claro está, pero muchos de esos árboles que son venenosos sirven para hacer medicamentos, para hacer medicinas y tantas otras cosas. O pueden tener otras funciones también, ¿verdad? Qué sé yo, que se pueda crear algo para otra planta o para ciertos animales, ¿verdad? Para alimentarlos mejor, para criar mejor ganado. Todo tiene un porqué. Todas las plantas sirven para algo, las cosas no son para nada. Yahweh todo lo creó con un propósito. Que nosotros no lo conozcamos es otra cosa. Dice en el 30, y toda bestia de Haaretz y toda ave de los Shamayim, y a todo lo que se arrastra sobre Haaretz, que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y así fue. O sea, Yahweh nos está dando todos los animales para comer. De aquí se puede agarrar mucha gente y decir, entonces puedo comer chancho, puedo comer camarones, porque dice que toda planta, que todo animal. Hay que entender que en este momento bíblico que estamos leyendo nosotros, las cosas son puras, todo es puro, los animales, los árboles, las plantas. Yahweh nos lo está dando para comer en este momento bíblico porque todo está limpio. Después todo se va a contaminar con el pecado, con la maldad, con cosas que tal vez no deberían haber existido, que hoy existen. ¿Me entienden? Entonces son cosas que no sabemos. Por eso Yahweh nos está dando todo aquí para comer. No podemos agarrarnos de este texto nada más y hacer una religión y decir, sí puedo comer camarón, sí puedo comer cangrejo, puedo comer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque más adelante Yahweh no lo prohíbe. Si Yahweh no lo prohíbe, hagámosle caso. No cuesta nada hacerle caso a Yahweh. Hay muchas cosas muy ricas para comer. Hay peces muy ricos, hay peces que podemos criar, digamos que podemos criar la trucha es deliciosa. Me encantaría a mí tener espacio y agua para poder criar trucha, es una cosa pero exquisita, es demasiado bueno. Y podemos criar venados también para comer, la gente no cría y la carne de venado es rica. Y hay otras tantas cosas muy ricas para criar que no sean chancho, que no sean camarones, que no sean langostas. Hay mucha buena comida que Yahweh nos da y nos permite, pero la gente no quiere, ¿verdad? Quiere lo malo. Entonces, bueno, eso es otro asunto. Y ya para finalizar este primer capítulo, dice en el 31, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la Ereb y la Boker, el Yom Shishim. Entonces, aquí terminamos por el momento con el estudio. Repasando un poco, y para que lo tengan presente, vemos que Adán y Eva no han sido creados, pero Yahweh nos lo está adelantando.
nos está adelantando que creó a Adán en el sexto día, que así fue, ¿verdad? Y por el momento me despido. Vamos a dejarlos con una canción. Espero que les guste. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. La tierra está de luto, la luna oscurece el brillo del sol, sobriamente se extiende cual manto en las cordilleras. Mientras los mares se parten mostrando el profundo Sheol. Hombre valiente, valiente mío, valiente nuestro, fuerte de pueblo, cerró en amor y experto en dolores. El frío hiela la sangre, el viento aviva el dolor de heridas abiertas. Largo recorrido, cargando el peso de pecados ajenos. Descalza caminata y sobre tus hombros un pesado madero. ¿Realmente crees que se hundirá el capitán con el navío? Dará su vida el pastor por las ovejas, se enfrentará al oso para arrebatar la presa de su boca, aunque no lo hicieran ellos. Tú sí caminaste entre los hombres y has dado la vida por todo lo que has creado. Luchas contra toda perversidad, sin lanza y sin escudo. Recibes con tus manos desnudas las saetas del adversario, una en cada palma, otra en el costado. Hombre valiente, valiente mío, valiente nuestro, fuerte del pueblo, cerrado.